Ponemos la musiquita. Se escucha despacito, bien. Es lo importante que se escuche mejor la voz, así que le vamos a bajar un poquito más. Bien, excelente. Excelente, excelente. Sin más que hacer, empezamos. ¿Por qué empezamos hoy día? Primero que todo, para celebrar el cumpleaños de Tolkien, 25 de marzo. Bueno, la gente que se organiza y a la que le gusta Tolkien generalmente ocupa esta fecha para conmemorar su legado, celebrar su cumpleaños, leyendo, leyendo parte de su obra. Así lo vamos a hacer. Y hoy día es el retorno de los Noldor, capítulo 13 del Silmarillion. Se ha dicho que Fëanor y sus hijos fueron los primeros de los exiliados en llegar a la Tierra Media y en desembarcar en el yermo de Lamoth, el Gran Eco, en las costas extremas del estuario de Drengist. Y al poner pie los Noldor en la playa, sus gritos chocaron con las colinas y se multiplicaron, de modo que un clamor de incontables voces poderosas llegó a todas las costas del norte, y el ruido del incendio de las naves en Losgard se trasladó por los vientos del mar, como el tumulto de una cólera terrible, y a lo lejos, todos los que oyeron aquel sonido, quedaron azorados. Ahora bien, no solo Fingolfin, a quien Fëanor había abandonado en Araman, vio las llamas de este incendio, sino también los orcos y los vigías de Melkor. No hay cuento que diga lo que pensó Melkor en lo íntimo de su corazón ante la nueva de que Fëanor, su más amargo enemigo, había traído consigo un ejército del oeste. Puede que no lo temiera demasiado, porque no había probado todavía las espadas de los Noldor, y pronto se vio que intentaría rechazarlos y devolverlos al mar. Bajo las frías estrellas, antes de que se levantara la luna, las huestes de Fëanor avanzaron a lo largo del prolongado estuario de Drengist, que horadaba las colinas del eco de Ered Lomin, y pasaron así de las costas a la gran tierra de Ithlum. ¿Qué cosa, nube? ¿Qué? ¿Quieres leer a Tolkien también tú? Pero no sabes leer tú. A ver, inténtalo. Ya. Pero déjame seguir mejor, ¿ya? ¿Dónde íbamos? Bajo las frías estrellas, antes de que se levantara la luna, las huestes de Fëanor avanzaron a lo largo del prolongado estuario de Drengist, que horadaba las colinas del eco de Ered Lomin, y pasaron así de las costas a la gran tierra de Hithlum, y llegaron por fin al gran lago de Mithrim, y acamparon en el lugar que tiene el mismo nombre, alzando las tiendas en la orilla septentrional. Pero el ejército de Melkor, alborotado por el tumulto de Lamoth y la luz del incendio de Losgard, avanzó por los pasos de Ered Wethrin, las montañas de las sombras, y atacó de súbito a Fëanor, antes de que el campamento estuviese del todo levantado y defendido. Y allí, en los campos grises de Mithrim, se libró la segunda batalla de las guerras de Beleriand. Dagor Nuin Gilead se la llamó, la batalla bajo las estrellas, porque la luna no se había elevado todavía, y fue muy afanada en los cantos. Los Noldor, aunque excedidos en número y sorprendidos de improviso, no tardaron en imponerse, pues la luz de Aman no se les había nublado todavía, y eran fuertes y rápidos, y furiosos si se los arrebataba en la cólera, y de espadas largas y terribles. Los orcos huyeron delante de ellos y fueron expulsados de Mithrim en medio de una gran matanza, y perseguidos sobre las montañas de las sombras, hasta la gran llanura de Ardgalen, al norte de Dorthonion. Allí los ejércitos de Melkor, que habían avanzado hacia el sur del valle del Sirion y sitiado a Círdan en los puertos de las Falas, acudieron a ayudarlos, y quedaron atrapados en la ruina de los orcos, porque Celegorm, hijo de Fëanor, advirtiendo que habían llegado, los atacó de flanco con una parte de las huestes élficas, y bajando sobre ellos desde las colinas próximas a Eithel Sirion, los empujó hasta el marjal de Serech. Malas fueron, por cierto, las nuevas que por fin llegaron a Angband, y Melkor se sintió consternado,
10 días duró esa batalla, y de todas las huestes que habían destinado a la conquista de Beleriand, solo regresó un puñado de sobrevivientes. No obstante, había razones para que sintiera una gran alegría, pero él no las conoció hasta después de un tiempo, porque Fëanor, arrastrado por la furia, no quiso detenerse, y se precipitó detrás del resto de los orcos, pensando así llegar hasta el mismo Melkor, y rió fuerte mientras esgrimía la espada, contento por haber desafiado la cólera de los Valar y los males del camino, y por ver llegada al fin la hora de la venganza. Nada sabía de Angband, ni de la gran fuerza defensiva que tan deprisa había preparado Melkor, pero aun cuando lo hubiera sabido, no habría cambiado de planes, pues estaba predestinado, consumido por la llama de su propia cólera. Así fue que se adelantó demasiado a la vanguardia de sus ejércitos, y los siervos de Melkor se volvieron para acorralarlo, y de Angband salieron unos Balrogs que se sumaron al ataque. Allí, en los confines de Dor Daedeloth, la tierra de Morgoth, Fëanor fue rodeado junto con unos pocos amigos. Largo tiempo continuó luchando inquebrantable, aunque estaba envuelto en fuego y con múltiples heridas, pero finalmente fue derribado por Godmog, señor de los Balrogs, quien a su vez fue muerto luego por Ecthelion de Gondolin. Allí habría perecido si en ese momento sus hijos no hubieran acudido a ayudarlo, y los Balrogs lo dejaron y volvieron a Angband. Entonces, los hijos levantaron a su padre y lo cargaron de vuelta a Mithrim, pero al acercarse a Ithel Sirion, Fëanor ordenó que se detuvieran, porque estaba mortalmente herido, y sabía que le había llegado la hora. Y desde las laderas de Ered Weithrin, contemplando por última vez las cumbres lejanas de Tangorodrim, la más poderosa de las torres de la Tierra Media, supo con la presencia de la muerte que jamás poder alguno de los Noldor podría derribarla. Pero maldijo 3 veces el nombre de Melkor, y encomendó a sus hijos a tenerse al juramento, y vengar la muerte del padre. Entonces murió, pero no tuvo entierro ni sepulcro, pues tan fogoso era su espíritu, que al precipitarse fuera dejó el cuerpo reducido a cenizas, que se desvanecieron como humo. Pero nunca reapareció en Arda, ni abandonó las estancias de mandos. Así acabó el más poderoso de los Noldor, por cuyas hazañas obtuvieron a la vez la más alta fama y la más pesada aflicción. Ahora bien, en Mithrim habitaban los elfos grises, pueblo de Beleriand que había errado hacia el norte, por sobre las montañas, y los Noldor los recibieron allí con alegría, como parientes que no veían desde hacía mucho, aunque les costó entenderse al principio, pues en el largo tiempo en que habían estado separados, la lengua de los Calakendi en Valinor y la de los Morokendi en Beleriand se habían distanciado mucho. Por los elfos de Mithrim supieron los Noldor del poder de Elu-Thingol, rey en Doriath, y de la cerca de encantamiento que rodeaba el reino, y las nuevas de estos grandes hechos en el norte llegaron al sur, a Menegroth, y a los puertos de Brithombar y a Eglarest. Entonces, todos los elfos de Beleriand se sintieron asombrados y esperanzados ante la aparición de aquella poderosa parentela, que regresaba imprevistamente del oeste, a la hora precisa y oportuna. Y en verdad al principio los tomaron por emisario de los Valar, que venían a liberarlos. Pero aún a la hora de la muerte de Fëanor, llegó una embajada de Melkor, en la que se reconocía derrotado, y ofrecía conversaciones de paz, la entrega incluso de uno de los Silmarils. Entonces Maedhros el Alto, el hijo mayor, aconsejó a sus hermanos que fingieran interesarse en las tentativas, y se reunieran con los emisarios de Melkor en el sitio indicado. Pero a los Noldor les importaban entonces tan poco la buena fe como al mismo Morgoth, por lo que cada embajada acudió con más fuerzas de las convenidas, pero mayores fueron las fuerzas enviadas por Melkor, y había Balrogs presentes. Maedhros cayó en una emboscada, y todos sus acompañantes fueron muertos, pero él mismo fue llevado con vida a Angband, por orden de Melkor. Entonces los hermanos de Maedhros retrocedieron y fortificaron un gran campamento en Ithlum,
pero Melkor retuvo a Maedhros como rehén y envió a decir que no lo dejaría en libertad a menos que los Noldor olvidaran la guerra y regresaran al oeste, o que se alejaran de Beleriand hacia el sur del mundo. Pero los hijos de Fëanor sabían que Melkor los traicionaría y no liberaría a Maedhros, en ninguna circunstancia. Y además estaban obligados por el juramento, y nunca dejarían de luchar contra el enemigo. Por tanto, Melkor tomó a Maedhros y lo colgó de lo alto de un precipicio en Tangorodrim, y lo sujetó a la roca por la muñeca de la mano derecha, con una banda de acero. Ahora bien, llegó el rumor al campamento en Hithlum de la marcha de Fingolfin y de sus seguidores, que habían cruzado el hielo crujiente, y todo el mundo estaba entonces asombrado por la llegada de la luna. Pero cuando las huestes de Fingolfin entraron en Mithrim, el sol se levantó flameante en el oeste, y Fingolfin desplegó los estandartes azules y plateados, e hizo sonar los cuernos, y las flores se abrieron delante de él mientras marchaba, y las edades de las estrellas habían concluido. Ante la elevación de la gran luz, los siervos de Melkor huyeron a Angband, y Fingolfin avanzó libremente a través de las fortalezas de Dor Daedeloth, mientras el enemigo se escondía bajo la tierra. Entonces los elfos golpearon las puertas de Angband, y el reto de las trompetas sacudió las torres de Tangorodrim, y Maedhros las oyó en medio de su tormento, y gritó con fuerza, pero la voz se le perdió entre los ecos de las montañas. Pero Fingolfin, de otro temperamento que Fëanor, y cansado de los engaños de Morgoth, se retiró de Dor Daedeloth y volvió hacia Mithrim, porque había oído nuevas de que allí encontraría a los hijos de Fëanor, y deseaba también tener por escudo las montañas de las sombras, mientras sus gentes descansaban y se fortalecían, porque habían comprobado el poder de Angband, y pensaban que no caería solo con el sonido de las trompetas. Por lo tanto, al llegar al fin a Hithlum, levantó su primer campamento y morada junto a las orillas septentrionales del lago Mithrim. No había amor por la casa de Fëanor en el corazón de los que seguían a Fingolfin, pues grande había sido la agonía de los que soportaron el cruce del hielo, y Fingolfin consideraba a los hijos cómplices del padre. Era posible entonces que las huestes se enfrentaran, porque aunque había tenido grandes pérdidas en el largo camino, el pueblo de Fingolfin y de Finrod, hijo de Finarfin, eran aún más numerosos que los seguidores de Fëanor, y estos ahora se retiraron mudándose a las orillas australes, y el lago se extendía entre ellos. Muchas de las gentes de Fëanor se habían arrepentido de verdad del incendio de Losgard, y estaban asombrados por el valor con que los amigos abandonados habían cruzado el hielo del norte, y les habrían dado la bienvenida, pero callaron por vergüenza. Así, a causa de la maldición que pesaba sobre ellos, los Noldor nada hicieron mientras Melkor vacilaba, y el miedo a la luz era nuevo y fuerte entre los orcos. Pero Melkor salió al fin de su ensimismamiento, y rió al descubrir que sus enemigos estaban divididos, y en los abismos de Angband ordenó que se hicieran grandes humos y vapores, y estos salieron por los picos hediondos de las montañas de hierro, y alcanzaron a verse en Mithrim, manchando los aires brillantes de las primeras mañanas del mundo. Un viento vino desde el este y los llevó sobre Mithrim, oscureciendo el nuevo sol, y descendiendo y serpenteando por los campos y las hondonadas, y se tendieron sobre las aguas de Mithrim, lóbregos y ponzoñosos. Entonces Fingon, el valiente, hijo de Fingolfin, resolvió poner remedio a la querella que dividía a los Noldor, antes de que el enemigo estuviera pronto para la guerra, porque la tierra temblaba en el norte con el trueno de las herrerías subterráneas de Melkor. Tiempo atrás, en la beatitud de Valinor, antes de que Melkor fuera desencadenado o las mentiras los separaran, Fingon había tenido una estrecha amistad con Maedhros. A ver, todo bien, todo bien. Y aunque no sabía aún que Maedhros no había olvidado el incendio de las naves, el recuerdo de la vieja amistad le atormentaba el corazón. Entonces hizo algo que siempre se recordará entre las hazañas de los príncipes de los Noldor. Solo, y sin pedirle consejo a nadie,
se lanzó al encuentro de Maedhros, y ayudado por la oscuridad que el mismo Melkor había extendido alrededor, llegó invisible a la fortaleza del enemigo. Trepó muy arriba hasta las salientes de Tangorodrim y contempló desesperado la desolación de la tierra, pero no encontró paso ni hendidura por la que pudiera entrar en la fortaleza de Morgoth. Entonces, desafiando a los orcos que acobardados todavía se ocultaban en las oscuras bóvedas subterráneas, tomó el arpa y cantó un canto de Valinor compuesto antaño por los Noldor, antes de que hubiera rencor entre los hijos de Finwë. Y la voz de Fingon resonó en las hondonadas luctuosas que hasta ese momento nada habían escuchado, excepto gritos de miedo y dolor. Así encontró Fingon lo que buscaba, porque de pronto, encima de él, lejana y débil, una voz se unió a la canción y respondió con una llamada. Era Maedhros, que cantaba en medio del tormento, pero Fingon trepó hasta el pie del precipicio desde el que colgaba el hijo de Fëanor, y no pudo seguir adelante, y lloró cuando vio la crueldad del ardid de Melkor. Entonces Maedhros, sumido en una angustia sin esperanza, rogó a Fingon que le disparara con el arco, y Fingon sacó una flecha y tendió el arco, y al ver que no había esperanza mejor, clamó a Manwë diciendo: «Oh rey, a quien todos los pájaros son caros, apresura ahora esta lanza emplumada, y muestra alguna piedad por los Noldor». El ruego de Fingon obtuvo pronta respuesta, porque Manwë, para quien todas las aves son caras y a quien éstas traen nuevas hasta Taniquetil desde la Tierra Media, había enviado a la raza de las águilas con la orden de habitar en los riscos del norte y vigilar a Melkor, pues Manwë aún sentía piedad por los elfos exiliados, y las águilas llevaban nuevas de gran parte de lo que acontecía entonces a los tristes oídos de Manwë. Ahora, mientras Fingon tendía todavía el arco desde los aires altos, descendió Thorondor, rey de las águilas, la más poderosa de cuantas aves haya habido, con alas de una envergadura de 30 brazas, y deteniendo la mano de Fingon, subió volando con él y lo transportó hasta el muro de piedra donde colgaba Maedhros. Pero Fingon no pudo aflojar la banda forjada en el infierno que sujetaba la muñeca, ni romperla ni desprenderla de la roca. Por tanto, una vez más, adolorido Maedhros le rogó que le diera muerte. Pero Fingon le cortó la mano por sobre la muñeca, y Thorondor los llevó a ambos de regreso a Mithrim. Allí Maedhros curó con el tiempo, pues fuerte ardía en él el fuego de la vida, y conservaba el vigor del mundo antiguo, como todos los que se habían criado en Valinor. El cuerpo se le recuperó del tormento, y cobró nuevas fuerzas, pero en el corazón le quedaba la sombra de un dolor, y vivió para esgrimir la espada con la mano izquierda, más mortalmente todavía que con la mano derecha. Por estas hazañas Fingon ganó gran renombre, y todos los Noldor lo alabaron, y el odio entre las casas de Fingor y Fëanor se mitigó, porque Maedhros pidió que lo perdonasen por la deserción en Araman, y abandonó sus pretensiones al trono de los Noldor, diciendo a Fingolfin: «Si ya no hay ofensa entre nosotros, el reinado te corresponde con justicia a ti, ahora el mayor de la casa de Finwë, y en modo alguno el menos sabio». Pero con esto, no todos los hermanos estuvieron realmente de acuerdo. Por tanto, como predijo Mandos, la casa de Fëanor recibió el nombre de los desposeídos, porque el dominio soberano pasó de ella, la del mayorazgo, a la casa de Fingolfin, tanto en Elendë como en Beleriand, y también por causa de la pérdida de los Silmarils. Pero los Noldor, unidos otra vez, pusieron unos centinelas en los confines de Dor Daedaloth, y Angband fue bloqueada desde el oeste, sur y el este, y enviaron mensajeros a lo lejos y alrededor a explorar los países de Beleriand y a tratar con los pueblos que allí vivían. Ahora bien, el rey Thingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes llegados del oeste, que buscaban nuevos dominios, ni abrió el reino ni quitó la cerca encantada, pues iluminado por la sabiduría de Melian, no confiaba en la quietud de Morgoth, en que la quietud de Melkor durase mucho. De todos los príncipes de los Noldor,
Solo a los de las casas de Finarfin admitió dentro de los confines de Doriath, pues podían proclamar un estrecho parentesco con el mismo rey Thingol. La madre era Earwen de Alqualonde, hija de Olwe. Angrod, hijo de Finarfin, fue el primero de los exiliados en llegar a Menegroth, como mensajero de su hermano Finrod, y habló largo tiempo con el rey de los hechos de los Noldor en el norte, y de su número y del ordenamiento de sus fuerzas. Pero por ser veraz y de sabio corazón, y por creer perdonadas ahora todas las ofensas, no dijo una palabra de la matanza de los hermanos, ni de cómo se habían exiliado los Noldor, ni del juramento de Feanor. El rey Thingol escuchó las palabras de Angrod, y antes de que éste partiera le dijo: Así dirás por mí a los que te enviaron. Se permite a los Noldor morar en Idlum, y en las tierras altas de Dorthonion, y en las tierras del este de Doriath, desiertas y silvestres. Pero en otras partes hay muchos de los míos, y no quiero que se les quite la libertad, y aún menos que se los expulse de sus hogares. Mirad, pues, cómo os conducís los príncipes del oeste, porque yo soy el señor de Beleriand, y todos los que intenten morar allí oirán de mí. A Doriath nadie entrará ni habitará en ella, salvo los que yo llame como huéspedes, o los que recurran a mí en extrema necesidad. Entonces los señores de los Noldor se reunieron en consejo en Mithrim, y Angrod vino de Doriath con el mensaje del rey Thingol. A los Noldor les pareció un frío saludo de bienvenida, y los hijos de Feanor se enfadaron al escucharlo. Pero Maedhros rió diciendo: Rey es quien puede cuidar de los suyos, de otro modo vano resulta el título. Thingol solo no cede las tierras donde no tiene ningún poder. En verdad, hoy únicamente reinaría en Doriath, si no fuera por la llegada de los Noldor. Que reine en Doriath entonces, y se contente con tener a los hijos de Finwë por vecino, y no a los orcos de Melkor. En otra parte será como a nosotros nos parezca bien. Pero Caranthir, que no amaba a los hijos de Finarfin, y era el más duro de los hermanos, y el que se enojaba más pronto, vociferó: ¡Y aún más! Que los hijos de Finarfin no corran de aquí para allá con sus cuentos ante ese elfo oscuro de las cavernas. ¿Quién los nombró nuestros portavoces para tratar con él? Y aunque de hecho lleguen a Beleriand, que no olviden tan deprisa que tienen como padre a un señor de los Noldor, aunque la madre sea de otra estirpe. Entonces Angrod montó en súbita cólera y abandonó el consejo. Maedhros reprendió por cierto a Caranthir, pero la mayor parte de los Noldor de ambas facciones sintieron que estas palabras les perturbaban el corazón, pues tenían el ánimo salvaje de los hijos de Feanor, siempre dispuestos a estallar en palabras duras o en violencia. Pero Maedhros apaciguó a sus hermanos, y estos abandonaron el consejo. Y poco después se marcharon de Mithrim, y marcharon hacia las colinas más allá de los Aros, a las extensas tierras en torno a las colinas de Imrim. Esta región fue llamada en adelante la frontera de Maedhros, porque al norte había escasas defensas de río o colinas contra los ataques de Angband. Allí Maedhros y sus hermanos montaron guardia con todos los que les quisieran, o con todos los que quisieran unirse a ellos, y tuvieron poco trato con la gente de su propio linaje en el oeste, salvo en caso de necesidad. Se dice que en verdad fue el mismo Maedhros quien concibió este plan con el fin de disminuir las oportunidades de disputa, porque deseaba con fervor que el principal riesgo de ataque recayera sobre él mismo, y por su parte, se mantuvo en términos amistosos con las casas de Fingolfin y Finarfin, e iban ellos en ocasiones para discutir algún asunto común. No obstante, también estaba obligado por el juramento, aunque durante un tiempo éste pareció dormido. Por ese entonces, la gente de Caranthir había penetrado profundamente hacia el este, más allá de las aguas superiores del Helion, en torno al lago Heleborn, bajo el monte Rerir, y hacia el sur, y treparon las alturas de Ered Luin, y miraron hacia el este con asombro, porque amplios y salvajes les parecieron los terrenos de la Tierra Media. Y así fue como la gente de Caranthir llegó a encontrarse con los enanos, que después de la matanza de Melkor y la llegada de los Noldor, habían dejado de traficar con Beleriand. Pero aunque ambos pueblos amaban la habilidad manual, y todos deseaban aprender, no hubo gran amor entre ellos,
porque los enanos eran reservados y rápidos para la ofensa, y Caranthir era altivo y apenas ocultaba su desprecio por la fealdad de los Naugrim, y la gente imitaba al señor. No obstante, como ambos pueblos temían y odiaban a Melkor, celebraron una alianza y se beneficiaron de sobremanera con ella, porque los Naugrim conocían muchos secretos de la artesanía por entonces, de modo que los herreros y los albañiles de Nogrond y Belegost alcanzaron gran renombre entre los suyos. Y cuando los enanos empezaron a viajar otra vez a Beleriand, todo el tráfico de las minas pasaba primero por las manos de Caranthir, y grandes fueron las riquezas que así obtuvo. Cuando 20 años del sol hubieron pasado, Fingolfin, rey de los Noldor, celebró una gran fiesta, y esta fue en primavera, cerca de los estanques de Ibrin, donde nacía el río Naro, pues allí las tierras eran verdes y hermosas al pie de las montañas de las sombras que los escudaban del norte. La alegría de esa fiesta se recordó mucho tiempo en los posteriores días de dolor, y se la llamó Mereth Aderthad, la fiesta de la reunión. A ella asistieron muchos capitanes y gentes de Fingolfin y Finrod, y los hijos de Feanor, Maedhros y Maglor, con guerreros de la frontera oriental, y también asistieron muchos elfos grises, gente errante de los bosques de Beleriand y los puertos, con Círdan su señor. Hasta asistieron elfos verdes de Osirian, las tierras de los 7 ríos, que se extendían muy lejos bajo los muros de las montañas azules. Pero de Doriath solo vinieron 2 mensajeros, Mablung y Daeron, portadores de los saludos del rey. En Mereth Aderthad se celebraron de buen grado múltiples consejos, y se oyeron juramentos de alianza y amistad, y se dice que en esta fiesta la gente habló sobre todo la lengua de los elfos grises, aun los mismos Noldor, pues aprendieron deprisa el idioma de Beleriand. En cambio los Sindar eran lentos en dominar la lengua de Valinor. El corazón de los Noldor estaba henchido y lleno de esperanzas, y aún muchos de ellos les pareció que las palabras de Feanor tenían ahora justificación, cuando les aconsejó que buscaran libertad y hermosos reinos en la Tierra Media. Y en verdad, luego siguieron largos años de paz, mientras un cerco de espadas defendía a Beleriand de la maldad de Melkor, que ya no tenía poder sino dentro de sus propias estancias. En aquellos días había alegría bajo el nuevo sol y la nueva luna, y toda la tierra estaba complacida, pero la sombra aún meditaba en el norte. Y cuando otra vez hubo transcurrido 30 años, Turgon, hijo de Fingolfin, abandonó Nebrast, donde moraba, y fue a la isla de Tol Sirion en busca de Finrod, su amigo, y juntos viajaron hacia el sur a lo largo del río, cansados de las montañas septentrionales, y mientras viajaban, la noche descendió sobre ellos más allá de las lagunas del crepúsculo, cerca de las aguas del Sirion. Descansaron a sus orillas bajo las estrellas del verano. Pero Ulmo llegó hasta ellos río arriba, y los sumió en un sueño profundo y en pesados ensueños, y las perturbaciones de los ensueños continuó después de que se despertaron. Pero ninguno le dijo nada al otro, porque el recuerdo era confuso, y cada cual creía que Ulmo le había enviado un mensaje solo a él. Pero la inquietud los ganó en adelante, y la duda de lo que pudiera acaecer, y con frecuencia erraron solos por tierras nunca holladas, buscando a lo lejos y a lo ancho sitios de escondida fortaleza, porque los dos se sentían llamados a prepararse para un día aciago, y a planear una retirada temiendo que Melkor irrumpiera desde Angband y destruyera los ejércitos del norte. Ahora bien, en una ocasión Finrod y Galadriel, su hermana, eran huéspedes de Thingol del mismo linaje, y rey en Doriath. Entonces Finrod, colmado de asombro ante la fuerza y la majestad de Menegroth, los tesoros y el armamento de los recintos de piedra, de múltiples pilares, y quiso en su corazón construir amplios recintos con portales siempre guardados en algún sitio profundo y secreto bajo las colinas. Por tanto, le abrió su corazón a Thingol confiándole sus sueños, y Thingol le habló de la profunda garganta del río Naro y de las cavernas bajo el alto Faroth, en la empinada orilla occidental. Y cuando Finrod partió, le procuró unos guías que le conducirían hasta el sitio que pocos conocían aún. Así llegó Finrod a las cavernas del Naro,
y empezó a construir allí profundos recintos y armerías de acuerdo con el modelo de las mansiones de Menegroth, y esta fortaleza fue llamada Nargothrond. En esa tarea Finrod tuvo la ayuda de los enanos de las Montañas Azules, y estos recibieron una buena recompensa, pues Finrod había traído consigo más tesoros de Tirion que ninguno de los príncipes de los Noldor, y en ese tiempo se labró para él el Nauglamir, el collar de los enanos, la obra más renombrada de la que hicieron en los días antiguos. Era una cadena de oro con engarces de innumerables gemas de Valinor, pero tenía un poder que las volvía tan ligera como una hebra de hilo para quien la llevara encima, y cualquier cuello sobre el que se cerrara tenía siempre gracia y encanto. Allí, en Nargothrond, Finrod hizo su morada junto con muchos de los suyos, y recibió en la lengua de los enanos el nombre de Felagund, excavador de cuevas, y ese nombre llevó en adelante hasta el fin. Pero Finrod Felagund no fue el primero en habitar las cavernas junto al río Naro. Galadriel, su hermana, no fue con él a Nargothrond, porque en Doriath vivía Celeborn, pariente de Thingol, y un gran amor los unía. Fue así que permaneció en el reino escondido y vivió con Melian, y de ella aprendió la ciencia y la sabiduría de la Tierra Media. Pero Turgon recordó la ciudad levantada sobre la colina, Tirion la Bella, con su torre y su árbol, y no encontró los que buscaba, de modo que regresó a Nebrast, y se quedó en paz en Vinyamar, junto a las orillas del mar. El año siguiente, Ulmo mismo se le apareció, y le ordenó que fuera otra vez solo al valle del Sirion, y Turgon fue, y con la guía de Ulmo, descubrió el valle escondido de Tumladen, en las montañas circundantes, en medio de lo que era una colina de piedra. De esto no habló con nadie entonces, y regresó una vez más a Nebras, y allí en reuniones secretas empezó a planear la ciudad de acuerdo al modelo de Tirion sobre Tuna, porque la que su corazón por la que su corazón sentía nostalgia en el exilio. Ahora bien, Melkor, al que sus espías comunicaron que los señores de los Noldor andaban errantes sin pensar en la guerra, decidió poner a prueba la fortaleza y la vigilancia del enemigo. Una vez más, sin advertencia previa, recurrió a sus poderes, y de pronto hubo terremotos en el norte, y salió fuego de las fisuras abiertas en la tierra, y las montañas de hierro vomitaron llamaradas, y los orcos pulularon en la llanura de Ardgalen. Desde allí descendieron por el paso del Sirion al oeste, y al este irrumpieron en las tierras de Maglor, por la hondonada que corre entre las colinas de Maedhros y los macizos de las montañas azules. Pero Fingolfin y Maedhros no dormían, y mientras otros perseguían a los orcos dispersos que erraban por Beleriand, haciendo gran daño, ellos se precipitaron desde ambos flancos sobre el ejército principal, que atacaba entonces Dorthonion, y derrotaron a los siervos de Melkor, y yendo tras ellos por Ardgalen los destruyeron por completo hasta el último y el menor, a la vista de los portales de Angband. Esa fue la tercera gran batalla de las guerras de Beleriand, y se la llamó Dagor Aglarev, la batalla gloriosa. Fue una victoria, pero también una advertencia, y los príncipes la tuvieron en cuenta, y fortalecieron la alianza y pusieron más centinelas, e iniciaron el sitio de Angband, que duró casi 400 años del sol. Por largo tiempo después de la Dagor Aglarev, ninguno de los siervos de Melkor se aventuró fuera de los portales, pues temían a los señores de los Noldor, y Fingolfin se jactó de que si no mediaba traición entre ellos mismos, Melkor nunca quebrantaría otra vez la alianza de los Eldar, ni los sorprendería inadvertidos. Pero los Noldor no pudieron apoderarse de Angband, ni recuperar los Silmarils, y la guerra nunca cesó por completo en todos esos años del sitio, pues Melkor concebía nuevos males y de vez en cuando ponía a prueba a los sitiadores. Tampoco era posible mantener la fortaleza de Melkor rodeada por completo, porque las montañas de hierro, en cuyas enormes laderas curvas se alzaban las torres de Tangorodrim, las defendían por ambos lados, y eran impenetrables para los Noldor, a causa del hielo y la nieve. Por tanto, en la retaguardia y en el norte, Melkor no tenía enemigos, y por ese camino los espías salían a veces, y llegaban por múltiples desvíos a Beleriand,
y deseando por sobre todo sembrar el miedo y la desunión entre los Eldar, ordenaba a los orcos que atraparan vivo a cualquiera de ellos y lo llevaran encadenado a Angband. Y algunos, el terror de los ojos de Melkor les intimidaba de tal manera que no necesitaban cadenas y andaban siempre atemorizados y dóciles. De este modo se enteró Melkor de mucho de lo sucedido a partir de la rebelión de Fëanor, y se regocijó viendo allí la semilla de muchas disensiones entre los Eldar. Cuando casi 100 años habían transcurrido desde la Dagor Aglareb, Morgoth intentó sorprender a Fingolfin, porque tenía conocimiento de la vigilancia de Maedhros, y envió un ejército al norte blanco, y las tropas se volvieron hacia el oeste, y luego hacia el sur, y arribaron a las costas del estuario de Drengis por la ruta en que Fingolfin había seguido desde el hielo crujiente, y de ese modo penetrarían en el reino de Hithlum desde el norte. Pero fueron descubiertos a tiempo, y Fingon cayó sobre ellos entre las colinas, en el nacimiento del estuario, y la mayor parte de los orcos fueron arrojados al mar. No se la llamó una gran batalla, pues las tropas de los orcos habían sido poco numerosas, y solo una parte del pueblo de Hithlum luchó allí. Pero luego hubo paz durante muchos años, y Angband no atacó nunca abiertamente, porque advertía a Melkor que los orcos no eran rivales para los Noldor, y buscó en su corazón nuevo consejo. Una vez más, al cabo de 100 años, Glaurung, el primero de los Uruloki, los dragones de fuego del norte, salió una noche por las puertas de Angband. Era joven y aún no se había desarrollado del todo, porque larga y lenta es la vida de los dragones. Pero los elfos huyeron acobardados hacia Eredwethryn y Dorthonion, y él corrompió los campos de Ardgalen. Entonces, Fingon, príncipe de Hithlum, cabalgó hasta el dragón junto con arqueros montados, y lo rodeó con un anillo de rápidos jinetes, y Glaurung no pudo soportar los dardos, pues era aún débil de armadura, y huyó de vuelta a Angband, y no volvió a salir de allí en mucho tiempo. Fingon ganó grandes alabanzas, y los Noldor se regocijaron porque pocos entendieron el significado de la amenaza de esta nueva criatura. Pero a Melkor le disgustaba que Glaurung se hubiera manifestado demasiado pronto, y a su derrota siguió la larga paz de casi 200 años. En todo ese tiempo, solo hubo refriegas en las fronteras, y toda Beleriand prosperó y se enriqueció. Detrás de la guardia de los ejércitos de los Noldor, levantaron torres y edificios, y muchas otras cosas hermosas hicieron en aquel entonces, y poemas e historias y libros de sabiduría. En muchos sitios de la Tierra Media los Noldor y los Sindar se fundieron en un solo pueblo, y hablaron la misma lengua, pero esta diferencia siguió habiendo entre ellos. Los Noldor eran más poderosos de mente y cuerpo, y más grandes guerreros y más sabios, y edificaban con piedra, y amaban las pendientes de las colinas y las tierras abiertas. Pero los Sindar tenían una voz más hermosa, y eran más hábiles en la música, exceptuando a Maglor, hijo de Fëanor, y amaban los bosques y las orillas de los ríos, y algunos de los elfos grises erraban aún sin morada fija por sitios remotos, e iban siempre cantando. Ah. Y ahí termina el capítulo 13, comenzaría el 14, de Beleriand y y sus reinos, y sus riendos. Pero hasta aquí llegamos. Leímos aproximadamente 40 minutos, más o menos, y creo que fue suficiente. Espero se haya escuchado bien la mayor parte del stream. Si alguien estuvo mirando mientras estuve transmitiendo, excelente. Y si no, bueno, va a estar en YouTube, porque ahí también se dejan los respaldos de estas transmisiones. Gracias por estar acá y chao. Y chao, los vimos.